Que el Señor les bendiga. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en su canal Despierta tu Espíritu. Vamos a estar el día de hoy hablando bajo el tema palabra, el don de la palabra de conocimiento. Mi esposa nos acompaña en cámaras y con nosotros tenemos al pastor Samuel en la enseñanza y nos va a seguir ilustrando acerca de estos dones que nos imparten y nos ayudan a vivir diariamente. Samuel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Johnny. Como usted decía, hermano Johnny, hoy queremos hablar del don de palabra de conocimiento. Y quiero empezar relatándote la experiencia que tuvo un antiguo profesor del Seminario Teológico de Dallas. Era escéptico en cuanto a la manifestación de los dones, de que Dios sana y manifiesta sus dones, pero recibió una llamada telefónica de un amigo y en su libro relata la llamada que cambió mi vida, y porque vio una manifestación de todos los dones. Y entonces, en ese libro se llama Sorprendido por el Poder del Espíritu Santo. Me refiero a Jack Deere. Y te voy a leer, hermano Johnny, uno de los párrafos de ese libro, porque él cambia completamente su teología. Dice: también es preciso señalar que este argumento de la ausencia de los dones en la historia de la iglesia no es bíblico. Si los dones se perdieron en la historia, la pregunta más importante no es si se perdieron, sino por qué se perdieron. Por supuesto, pudo deberse a un plan divino para que cayeran en desuso, como algunos han argumentado. Sin embargo, cuando estudiamos los propósitos de los milagros y los dones del Espíritu, tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos emplear esta explicación. Por otra parte, es posible que Dios nunca planeara que estos dones cesaran, sino más bien ha sido la iglesia la que ha rechazado estos dones. La pérdida de estos dones puede haberse debido a la aparición de un liderazgo burocrático, huérfano de toda unción, que sacaron a todos los dotados. Visto desde este punto, cuando la gente dejó de buscar los dones espirituales en directa desobediencia a las ordenanzas de Dios. Primera de Corintios 12, 31, 14, 1 y 39, y dejó de procurar que se ejercieran dentro de sus iglesias, dejaron de recibir los dones. O quizás su pérdida se debió al juicio de Dios por la incredulidad, la apostasía o legalismo en la iglesia. Y eso viene de la boca de un ultra ortodoxo y reformado. Pero ¿Qué lo es? bonito no es eso. Wayne Grudem, un profesor del Trinity ultra reformado, apoya esa interpretación. Ahora yo quiero hacerte una aclaración con los dones de Primera de Corintios 12. El Señor nos ha mandado a anhelar con fervor los mejores dones, pero no nos ha dicho claramente cuáles son. Nos dejó una lista, pero no podemos jerarquizar los dones. Ahora, intentando dar una definición de la palabra de conocimiento, es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu de ciertos hechos en la mente de Dios. Dios guarda siempre ante Él, en el depósito de su mente, todos los hechos del cielo, de la tierra. Conoce a cada persona, lugar, cosa que existe, y es consciente de todos ellos al mismo tiempo. No es que simplemente los recuerde, eso se llama memoria, es que los tiene siempre ante Él. La historia está toda de golpe delante de Él. Nosotros conocemos la historia pasado, presente y futuro, pero eso no lo tiene Él. Es un conocimiento. La palabra de conocimiento es la revelación al hombre por su espíritu de algún detalle de ese conocimiento absoluto que tiene Dios. La revelación tal vez de la existencia, condición o paradero de alguna persona. La palabra de conocimiento, más extensamente, una palabra de conocimiento no tiene el artículo definido. Se refiere al pasado, al presente, en relación a lugares, a cosas. Cabe destacar que se trata de la palabra. Es decir, que se refiere a una pequeña cantidad.
de la omnisciencia de Dios. Es significativo que estos dones se llamen palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, en lugar de solamente sabiduría y conocimiento. Es una palabra. Una Ahora, palabra. otro detalle que te voy a decir. A Jesús se le llamó el Verbo, el Logo de Dios, porque él representaba la expresión de Dios. Dice, nadie vio nunca a Dios, solamente el Hijo de Dios. Ahora, esa misma expresión aparece en Primera de Corintios, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Así como Jesús era la palabra de Dios, la expresión de Dios, pues bueno, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento es la expresión de Dios. Es la expresión de Dios. Ahora, es el conocimiento de Dios, como te decía. El don de palabra de conocimiento proviene del Espíritu Santo. Y dado que el Espíritu Santo es Dios y lo sabe todo sobre Dios, el conocimiento que da es una medida de los grandes conocimientos de la vida de Dios, del universo como lo conoce Dios. A su voluntad Él toma de ese océano que sabe Dios y nos los imparte a nosotros. Dice Colosenses 2:3, tú lo sabes todo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. No hay criatura que no se manifieste delante de Él. Antes bien, están desnudos y abiertos delante de Dios, con quien tenemos que rendir cuenta. Hechos 4:13. Y dice Romanos 8:29, a Él entregado por el consejo y determinado a la presencia de Dios. Hechos 17:21. Quiere decir que todo está determinado por el antiguo conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo de antemano, pero no es solamente el conocimiento de Dios, se refiere también al conocimiento que nos administra el Espíritu Santo para la madurez, pero porque no es el conocimiento de Dios solamente, es el conocimiento que nos administra el Espíritu Santo para la madurez. Porque Pablo oró para que los efesios pudieran tener espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de su entendimiento. Igual ora por los colosenses para que pudieran conocer a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo toma de ese inmenso conocimiento de Dios y nos lo revela, pero también nos da conocimiento para que nosotros podemos crecer en madurez. Ahora, la palabra de conocimiento es conocimiento de los acontecimientos. Fíjese eso, que Jesús vio a Natanael debajo de la higuera. ¿No te asombra eso, Juan? Oye? Sí, claro. Y sabía que Lázaro había muerto. Le dijo a sus discípulos, vamos a Betania, que Lázaro ha muerto. Y conocía toda la vida de la mujer samaritana, porque cuando la mujer samaritana fue allá donde estaba, dijo, vengan y vean un hombre que me ha dicho toda mi vida. Y como le dije, vino Naamán, el leproso, y le dijo al profeta, sáname. Y cuando lo sanó le iba a dar de su riqueza, y el profeta le dijo, no. Y Giesi se le llenaron los ojos, y cuando se fue Naamán, cayó detrás de él y le dijo, dame de tu riqueza. Y él pensaba que el profeta no lo sabía, pero el profeta tenía palabra de conocimiento, y le dijo cuando vino Giesi, y mi espíritu no estaba allí viéndote, pidiendo el dinero. ¿Entendiste? Sí. Como nos hace falta ese don, ahora es un don impartido por el Espíritu. ¿Puede adquirirse por la mente natural? Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues para él son locuras, ni las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 12:14. Ahora,
Y dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, abundando un poquito más, Johnny, para beneficio de todos los que lo están oyendo. Es una parte infinitesimal de la omnisciencia de Dios. La palabra de conocimiento, hermano Johnny, no tiene nada que ver con el conocimiento humano. Si así fuera, no sería una manifestación del Espíritu de Dios, sino una manifestación de nuestro intelecto. Ujú. Queremos una manifestación del Espíritu de Dios y la palabra de conocimiento es la comunicación por parte del Espíritu Santo del conocimiento de Dios. Hay una persona que no sabe nada de ti y de momento te da una revelación. Ahora, ¿qué sabe Dios de los asuntos humanos? Ahora, mire, hermano, Dios dice de Moisés, no hay un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. ¿Cómo sabía Dios que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra? Dios tenía que haber ¿Eh? esculcado en los corazones de todos los hombres de la tierra para haber dicho eso. Pero si Dios sabe, cuenta los cabellos de nuestra cabeza, hermano. Los tiene contados. Leas el Salmo 139. El salmista dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Aún no está mi palabra en mi boca y tú la sabes toda. Ahora, si Dios se complace para cumplir su propósito, revelarnos parte de ese conocimiento, qué bueno sería. Le voy a poner un ejemplo. Dios no quería que los hijos de Israel tuvieran rey, pero pidieron rey y eligieron un rey, a Saúl. Al principio, pues Saúl era bien humilde. No vamos a decir humilde, tenía miedo, porque humildad y miedo no es lo mismo. Y cuando lo eligieron, en Mizpa se reunió todo el mundo y él tenía miedo y se escondió. Y les dice, queremos al rey. Todo el mundo quería al rey, pero él tenía miedo y se escondió. ¿Y qué iba a hacer Samuel en ese momento? Y Samuel dijo, Señor, tú tienes que ayudarme. El pueblo está pidiendo al rey. Y Dios le dijo, vete a buscarlo en la basura. ¿Has leído esa Escondido. historia? Sí, sí, sí. Entonces, ahora mire, el profeta ahí era ciego. Y había un rey muy malvado que se llamaba Jeroboam. Jeroboam. Y entonces le digo a la esposa, disfrázate y ve a ver al profeta que es ciego. Y ella se disfrazó. Pero el profeta era ciego de ojo, pero tenía un don de conocimiento increíble. Y cuando ella tocó a la puerta, el profeta le dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Qué usted cree de eso, hermano? Estamos ciegos, hermano. El don de palabra de conocimiento ciega. Ahora eso hay que experimentarlo, como lo experimentó Jack Deere, que estaba ciego, como lo experimentó Wayne Grudem. Esos dos teólogos ultraortodoxos se dieron cuenta que eso funciona. Ahora hay una serie de preguntas. Sí, claro. Lo dejaremos para el próximo video. ¿Qué te parece?